Bienvenidos a La Esencia, aquí en Mega TV. Yo recuerdo tiempo atrás, en la familia había como un ideal de hacia dónde tenía que ir el chico en sus estudios. Y estaba la universidad como el ideal, como la puerta al éxito. La abuelita que quería que el nieto sea médico, el papá que quería que el hijo sea ingeniero o por ahí que tenga la misma profesión que uno. Me pregunto si hoy en día eso sigue siendo así, la universidad sigue siendo así como la meta, el objetivo a llegar, o ya los chicos hoy piensan en otra cosa, las perspectivas son diferentes, somos más cortoplacistas, hoy queremos una salida laboral rápida, hoy los chicos son más cambiantes, ya no piensan en una carrera a largo plazo que implique muchos años de sacrificio, de estudios, ya buscan algo más concreto, más rápido. Y cuando, por ejemplo, hoy en día vemos ofertas universitarias, hay exposiciones de universidades, eso antes no existía, la universidad era la UNA y la UCA y se acabó. Después ya otras alternativas no tenían mucho que ver con niveles terciarios, pero nos preguntamos si toda esa oferta, que evidentemente aumentó cuantitativamente hablando, aumentó también cualitativamente hablando, y detrás de toda esa oferta hay toda una ingeniería para realmente asesorar correctamente al chico o a la chica que quiere ir a la universidad. En su colegio, en su lugar de estudio, encuentra la orientación necesaria. ¿Es asesorado el estudiante a la hora de elegir una carrera o qué quiere ser en la vida? Licenciado Richard Salerno, qué gusto tenerle de vuelta aquí en el programa. Gracias por su tiempo una vez más para tocar este tema. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable. Es un tema apasionante, de suma actualidad, y son demasiadas variables que hay que tener en cuenta. Sí. Una de las primeras variables es que todos los cambios tecnológicos que hemos tenido en los últimos 30 años, esa aceleración en cuanto a los cambios tecnológicos va modificando las formas de vida de las poblaciones, y con ello también se van modificando las formas del trabajo, y con ello también se van modificando los requerimientos que las empresas van necesitando acerca de las funciones de los nuevos empleados. Entonces, tenemos un panorama absolutamente diferente a lo que teníamos hace 50 años atrás, donde existían un par de carreras tradicionales a los cuales solo una minoría podía acceder. Bien lo decís, en Paraguay, si es que nos centramos en la realidad de nuestro país, existían solamente dos universidades, sí, la Universidad Nacional y la Universidad Católica, nada más. Y luego, con todos estos cambios, tenemos un montón de ofertas y también una diversidad impresionante de carreras que además van en aumento. Es decir, mientras nosotros estamos conversando ahora y tenemos a chicos que están haciendo su colegio secundario, todavía no sabemos cuáles van a ser las carreras que van a ser creadas, y que esos chicos que hoy están en 9º grado o en primer año de la media van a terminar estudiando, porque esas carreras aún no se han creado. Es decir, es tan móvil y los cambios son tan rápidos y tan diversos que es muy difícil predecir lo que un chico va a estudiar de aquí a 4 o 5 años, porque posiblemente estudie una carrera que hoy aún no exista, ni hablar de las especializaciones. Entonces, todos aquellos ideales que teníamos van cambiando. Incluso hoy existen carreras que son muy cortas y permiten especializaciones muy rápidas, y las especializaciones son a su vez cada vez más y más específicas. Entonces, tenemos muchos cambios, son muchos temas absolutamente nuevos que tenemos que hacer un gran esfuerzo nosotros, los grandes, para poder acompañar a todo ese proceso motorizado por una revolución tecnológica que es velocísima. Y una de las preguntas que a mí me gusta mucho hacerme y hacernos es: ¿en qué momento empieza la orientación vocacional? Exacto, ¿En qué momento? Porque a veces queremos centrar todo en los 2 últimos años de la educación secundaria. Y en realidad la educación o la orientación vocacional inicia mínimamente y sin temor a equivocarme, cuando ese niño, si tiene la suerte de hacerlo, empieza su educación inicial. Estamos hablando de un niño con 4 o 5 años. Ahí empezaría
ya formalmente ese proceso de orientación vocacional. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a ir detectando qué le gusta al niño, cuáles son sus habilidades, qué no le gusta, a qué le quiere dedicar mayor tiempo. Eso que le gusta, ¿lo sabe hacer bien o simplemente le gusta y tiene dificultades? Y es ahí el momento donde la educación tiene que estimular las funciones cognitivas, las funciones emocionales y las funciones corporales o motoras, ¿sí? Para plantear al niño ese desarrollo integral que necesitamos, porque desde ahí se empieza a construir. Yo recuerdo en mi época, lo que usted está diciendo es tan interesante que me gustaría saber si realmente eso se pone en la práctica en las instituciones educativas. En mi época la orientación vocacional consistía, quinto o sexto curso de mi época, no de la secundaria, en que llenabas un formulario y según tus respuestas, bueno, la orientadora ahí te daba más o menos para qué servía. Era muy escueto, muy conciso, muy corto, muy breve, que uno terminaba la secundaria y no sabía dónde estaba parado y dónde quería ir. Yo elegí una carrera por decisión propia, no porque me orientaron y me dijeron, bueno, creemos que en esto vas a servir vos. Incluso me dedico a algo muy distinto a lo que estudié. No digo que no me sirva, me sirve muchísimo, pero me dedico finalmente a otra cosa más allá de lo que yo he estudiado. Hoy en día, eso que usted está diciendo se pone en la práctica. O sea, a mi hijo, que está todavía en la primaria, se lo está siguiendo, se lo está orientando, se lo está rastreando para ver cuáles son realmente sus talentos y sus facilidades en la vida, o todavía es, digamos, una teoría en nuestro país eso. Voy a hacer un poquito de historia. La orientación vocacional empieza a comienzos del siglo XX en Estados Unidos. Como el desarrollo del capitalismo era muy fuerte, el desarrollo industrial era fuerte, se necesitaban de nuevos especialistas. Entonces, a partir de ahí, para poder contratar a esa mano de obra especializada, se empieza este interés por descubrir cuáles son las aptitudes de las personas más allá de sus actitudes, es decir, más allá de lo que le gusta, lo que sabría hacer. Entonces, a partir de ahí es como que viene esta tendencia de llevar todo, tratar de sintetizar todo a través de cuestionarios. Entonces, y en ese entonces se ponía mucho énfasis a lo que era la lógica matemática, la memoria, el conocimiento de palabras, y a partir de ahí se sacaba lo que se conocía como coeficiente de inteligencia. Y durante décadas funcionamos de esa manera sin tener en cuenta otras habilidades y capacidades muy importantes en el ser humano. Entonces, claro, así como en su época, en la mía también llegábamos a ciertos años de escolarización, los 2 últimos años de la educación media, y entonces nos aplicaban una serie de cuestionarios y a partir de ahí se definía nuestro destino. Y además, como no habían tantas opciones, o eran aquellas personas que tenían más facilidades con los números, o eran aquellas personas que tenían más facilidades con las palabras, y no mucho más. Alguno que otra que tenía gusto por la biología y entonces irían hacia el campo de la medicina. Bien, obviamente que esos conceptos han quedado atrás. Ahora, nosotros tenemos un problema muy serio en cuanto a la educación pública, muy serio. Por ende, no podría asegurar de que la educación pública esté acompañando a los niños desde la educación inicial, para que ellos aprendan a desarrollar sus distintas habilidades potenciales y para poder estimularlos y para que ese niño inicie un proceso de autoconocimiento que después, cuando tenga 16, 17 años, le sería mucho más fácil por lo menos orientarse hacia las áreas que le resultan más favorables y de mayor interés. Más allá que no solamente va a incidir el tema de la capacidad de la persona, de las habilidades que tenga, también ese entorno cultural influye mucho. También va a influir mucho la familia, también va a influir mucho las carreras que están de moda, también va a influir mucho las posibilidades económicas, es decir, tenemos un condicionamiento social muy importante a la hora de poder tomar ciertas decisiones, porque a ver, si yo podría tener la capacidad para estudiar medicina, podría tener la capacidad para estudiar ingeniería, además tengo el gusto por hacer cálculos, me interesa la física, me interesa la química,
Pero ¿qué pasa si no tengo condiciones materiales para lograrlo? Porque necesito trabajar para sobrevivir. Ese también es un condicionamiento. ¿Y qué pasa de aquellas carreras que no tienen tanta salida laboral y a mí me apasionan? Por ejemplo, en Paraguay podría ser, aunque eso también de a poco está cambiando, todo lo que es el campo de las artes, el campo de las bellas artes. Entonces ahí tenemos varios condicionamientos también. Por eso es que esto reviste de mucha complejidad. Y además, a diferencia de otros tiempos, las ofertas académicas hoy son mucho mayores. Y además, a diferencia de otros tiempos, la maduración del adolescente es diferente al de otras épocas, porque hay un condicionamiento también social y cultural en este momento. Por ende, tenemos un escenario nuevo, diferente, complejo, que exige mayores capacitaciones. Ahora, nuestra educación pública está a la altura, y justamente una de las grandes críticas que tenemos todos es que la educación pública ha quedado muy relegada. Y esa es realmente es algo lamentable, porque la educación pública tendría que ser una educación del más alto nivel. Y hoy cada vez que encendemos la radio o el televisor y nos ponemos en contacto con las noticias, vemos los relatos de escuelas que se caen, que no tienen docentes, que no tienen condiciones. Entonces, bueno, estamos ante la crisis de la educación pública y eso es muy grave, porque estamos dejando a millones de seres humanos sin oportunidad, sin esa igualdad de oportunidad. Claro, imagínese, yo suelo hacerme esta pregunta, ¿cuántos genios malogrados deben haber en este país? Justamente por eso que usted está diciendo, la deficiencia en la educación pública. Porque, ¿qué es lo que impide al paraguayo ser tan genial como un japonés, por ejemplo? ¿Verdad? Por poner un ejemplo, ¿verdad? Las oportunidades. Las oportunidades, no hay ninguna diferencia antropológica, ¿no? Antropológicamente no hay ninguna limitación. No tenemos ninguna limitación genética, son las oportunidades. Ajá. Entonces nosotros tenemos tal vez a cientos o miles de Einsteins en potencia que están en las calles limpiando vidrios, pidiendo limosna. Sí. Y entonces por eso es que las instituciones no funcionen, que la salud no funcione, que la educación pública no funcione, genera después, es lamentable desde el punto de vista realmente humano, es triste, claro que sí. Y desde el punto de vista del desarrollo social, ni hablar. Claro que sí. Hace poco apareció un estudio acerca del ideal de profesión de la gente en el mundo entero, Europa, Oriente y Latinoamérica también, y Latinoamérica en particular, y Paraguay más en particular todavía, sorprendía lo que la gente quiere ser. Por supuesto, los encuestados mayoritariamente eran jóvenes y salía el tema de ser influencer, youtuber, en fin, si mi hijo hoy en día, él tiene 9 años, me dice, yo quiero ser influencer, quiero ser youtuber, yo vería la manera de apoyarle porque es una de las profesiones del momento y del futuro, no me cabe ninguna duda. Tendría que ver la manera de potenciar eso que él está teniendo como una especie de impulso creativo, porque generar contenidos a través de los canales modernos de comunicación implica tener una fuerza creativa interesante. Ahora, yo le cuento esto a los abuelos y probablemente me digan, no, que estás loco, ¿qué influencer? ¿Qué es eso? No, la universidad, el título, mi hijo, el título es lo que vale. Sigue siendo así. ¿Cómo llegar a compensar la importancia de una educación terciaria y el título, como dicen algunos, y también las ofertas actuales de profesiones muy actuales y con mucho futuro? ¿Uno cubre al otro o deberían complementarse? ¿Cómo hacemos, licenciado? Hoy estamos en una diversidad impresionante de distintas posibilidades. Es decir, hoy nos encontramos ante la realidad de que un chico que tiene 16 o 17 años y se dedica, por ejemplo, a los videojuegos, puede ganar más dinero que sus padres. Sí. Y además, ese chico está escuchando el discurso que le dice su padre, eso no te va a llevar a nada. Y sin embargo, el chico está ganando más dinero que sus padres. Entonces ahí se produce como una contradicción. Por un lado, si es que se pone énfasis en el dinero únicamente. Lo mismo va a pasar con un influencer o con un youtuber. Si se pone énfasis en el dinero como supremo valor, pues entonces ese discurso de no vas a llegar a nada no se sustenta. Ahora, si ponemos como énfasis en una formación integral del ser humano, entonces ahí vamos a complementar estos nuevos medios de comunicación donde las personas, antes de ser simplemente consumidores pasivos, hoy quieren ser generadores de contenido, más una formación integral, más una educación emocional, más un cuidado de la salud física y mental, más una especialización.
a mí me parece que es un escenario maravilloso por todo lo que la tecnología nos puede permitir, pero hay que mirarlo de una forma más integral y no solamente enfocarnos en un aspecto, ¿sí? Ni solamente en el aspecto académico tradicional, ni solamente en el aspecto del dinero, porque entonces quedaríamos cortos, sino que ir integrando cada vez más estas posibilidades, ¿sí? Es posible integrarlas, es posible, totalmente posible. Qué interesante. Usted, cuando algún paciente, por ejemplo, se acerca y le pide orientación, nota que hoy en día los chicos son mucho más cambiantes, como que se ilusionan, se entusiasman con algo, pero al cabo de un tiempito lo vuelven a descartar como buscando otra cosa. Hay una constante sed de cambio. ¿Cómo llegamos a orientar vocacionalmente a alguien tan cambiante que pareciera ser la generalidad de los casos hoy en día, licenciado? Es muy interesante esa observación porque resulta que nosotros también somos productos de una época, es decir, los seres humanos, en cuanto a nuestro funcionamiento mental, a las características de nuestra personalidad, somos hijos de una época. La época de la tecnología, la época de la revolución tecnológica del Internet, es la época de lo inmediato y es la época dopaminérgica, es decir, yo necesito recompensa inmediata. Es decir, nuestros chicos funcionan en un alto porcentaje de ellos con recompensas inmediatas y con baja tolerancia a la frustración, porque están muy condicionados por todo lo que es el funcionamiento tecnológico que orienta en mayor o menor medida sus vidas. Entonces, sin embargo, nosotros sabemos, hay muchos estudios que lo demuestran, que para ser muy bueno en algo, para ser un especialista en algo, se requiere mucho tiempo de dedicación y se requiere sortear frustraciones y se requiere postergar las gratificaciones, es decir, el placer inmediato. Y también se requiere esa capacidad para soportar y sobrellevar las frustraciones que la vida en general nos va a ir poniendo. Entonces, la educación también tiene que ir por ayudarle a los chicos a afrontar las frustraciones, a posponer las gratificaciones, a desarrollar algo que se conoce como fuerza de la voluntad y a comprender que las cosas importantes vienen producto de un proceso, de un esfuerzo sostenido, de una dedicación, de una disciplina, de una repetición, y que además, si a eso le agregamos la tecnología, la creatividad, la flexibilidad, bueno, ganamos, ¿sí? Pero ese es un trabajo muy arduo que tenemos que hacer desde la casa. Porque desde la casa el niño va a pedir esa gratificación dopaminérgica a la que está acostumbrado. Ajá. Entonces, los adultos tenemos esa responsabilidad de muchas veces ayudarle al chico a que posponga esa gratificación inmediata, que posponga el placer, que pueda afrontar la frustración. Porque eso es parte fundamental de la vida, fundamental del crecimiento. Interesante. Usted decía que muy probablemente el chico que esté estudiando en este momento el nivel primario o secundario, todavía no podamos orientarle exactamente en qué es lo que quiere en el sentido de una carrera concreta, porque eso puede estar gestándose en este momento. O sea, hay carreras nacientes a cada rato. El lado contrario, cuando se habla de carreras en extinción, ¿estamos exagerando o hay carreras que dentro de poco no van a existir más? ¿O ya es un extremo otra vez eso, licenciado? A ver, yo creo que hay ciertas carreras que van a estar muy afectadas por los avances tecnológicos, ¿sí? Sí. Vamos a poner como ejemplos más sencillos relacionados con ciertas labores que los seres humanos realizábamos hasta hace poco, ¿sí? Por ejemplo, durante muchísimos años, las personas desarrollamos un vínculo hasta afectivo con nuestro cobrador. Si estaba el señor que se dedicaba a cobrarnos tal o cual servicio y durante años esa persona incluso sostuvo a su familia siendo cobrador, un trabajo dignísimo. Correcto. Luego, con la irrupción de las tecnologías, bueno, ahí tenemos un trabajo que fue siendo relegado. Todo lo que es el campo del diseño que requiere que una persona vaya a estudiar en la universidad, hoy se descarga una aplicación que hace muchas cosas que antes no eran posibles. Entonces, más que desaparecer,
tal vez tengan que incorporar elementos tecnológicos para su mejor funcionamiento. Más que desaparecer, será necesario. Por ejemplo, la medicina misma está incorporando todo lo que tenga que ver con la biotecnología, estos simuladores para entrenar en cirugías. Hay nuevos dispositivos que permiten acceder a partes del cuerpo que antes era imposible. Todo el campo de la instrumentalización. Pero también hay carreras que requieren nuevas especializaciones porque son emergentes en cuanto a sus necesidades. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el campo de la ingeniería ambiental es súper importante. La ingeniería en telecomunicaciones hoy más que nunca se va a requerir. Se va a requerir también todo lo que tenga que ver con el marketing, con la publicidad. ¿Por qué? Porque la tecnología nos permite llegar a más personas que antes. Entonces sí, es verdad que van a haber ciertas carreras que van a estar muy afectadas, pero así también se van a habilitar muchísimas más. Entonces, para mí es muy importante que se generen esa igualdad de oportunidades para que las personas se puedan educar. Y esa es la salida, la educación en igualdad de oportunidades. Hablando de igualdad de oportunidades, me queda un minutito, licenciado, y no sé si es suficiente el tiempo para la siguiente pregunta. Esa diferencia de conceptos que hay con respecto a quienes dicen la universidad tiene que ser para todos y los que dicen la universidad no tiene que ser para todos, es para unos cuantos, para aquellos que realmente tengan la capacidad intelectual o general de llegar a una carrera universitaria, y los otros tendrían que potenciar otros oficios, dedicarse a otras cosas igualmente útiles y hasta rentables para la sociedad. Lo uno o lo otro. En un minuto, ¿usted qué me diría? Sí, igualdad de oportunidades. Porque ¿qué pasa? ¿Cómo sabemos quiénes son los mejores si es que no hay igualdad de oportunidades? Exacto. Resulta que hay un chico que nace en una situación de calle, no tiene oportunidad para estudiar. Obviamente otro que se educó en un colegio privado, que aprendió inglés desde los 3 años, tiene más oportunidades. Entonces, por ende, va a tener más facilidad para ingresar a la universidad porque tiene unas mejores condiciones de origen. Pero si como sociedad establecemos igualdad de oportunidades, ahí veremos quiénes son los más aptos. Pero tiene que haber igualdad de oportunidades. Eso es lo que no tenemos hoy. Absolutamente de acuerdo. Muy, muy clara su respuesta. Licenciado, muchísimas gracias de vuelta por haber participado del programa. Es siempre un placer escucharlo con esa claridad y con ese conocimiento que usted tiene y que sabe transmitir. Es un honor para mí. Muchísimas gracias. Un saludo a todos y a todas. Muy amable, licenciado Richard Salerno. Entonces, lo hemos tenido hoy justamente cumplimos 2 años y uno de nuestros invitados favoritos es siempre él para tocar este tipo de cuestiones muy interesantes. Ya volvemos. Bueno, nos queda poco tiempo, simplemente recordar lo que es la importancia de la orientación vocacional, que no es aquella orientación que aparece así formalmente a través de un cuestionario cuando estamos terminando la secundaria. No, hay todo un seguimiento que se le tiene que hacer al chico desde el inicio mismo de su vida escolar hasta que termine esa etapa previa a lo que se llama universidad, para ir captando el talento que tiene y para dónde tiene que ir. Pero nuestro país, y bien lo decía el licenciado Richard Salerno, es muy deficitario aún en ese tipo de cosas. Y es muy triste realmente llegar a esta realidad. ¿Cuántos genios desperdiciados seguramente tenemos en este país? Hasta la próxima en La Esencia.